Hola gladiadores, yo soy Luis, esto es Coliseo Bursátil y hoy vamos a hablar de las jubilaciones, de los planes de ahorro, los planes de pensiones, tanto públicos como privados, y de todas aquellas precauciones que debemos tomar para proteger nuestro futuro. Y ya sabéis que a cambio de toda esta información solamente os pido una cosa: corre, dale ese botón de like y vamos al lío. Bueno, gladiadores, pues cuando hablamos de las jubilaciones, lo primero que hay que tener en cuenta es que es muy fácil perderse en el día a día y no tomar medidas para proteger nuestra calidad de vida en el futuro. Como veis ahora mismo en pantalla, en los países más ricos, una persona media solo tiene ahorros suficientes para mantener su nivel de vida hasta los 70 o 75 años. Sin embargo, como veis, la esperanza de vida es mucho mayor, en torno a los 85 años, lo cual significa que hay una falta de ahorros que con el tiempo no hace más que incrementarse y que además asciende a cantidades realmente alarmantes. Como podéis ver en la imagen, para el 2050 se espera que haya un déficit del ahorro total de 400 trillones de dólares. Por lo tanto, parece obvio que la mayoría de las personas no van a poder disfrutar de la misma calidad de vida antes de su jubilación que después de su jubilación y van a pasar a condiciones de semipobreza o pobreza. Y aquí los expertos apuntan que, por ejemplo, en Estados Unidos, una familia de clase media debería ahorrar $1.000.000 para jubilarse cómodamente. Obviamente en España tenemos el sistema de seguridad social que ayuda muchísimo a las familias. Sin embargo, no podemos estar seguros de cuánto va a durar este sistema de seguridad social, ya que es muy poco sostenible. Tenemos una deuda pública que supera el 100% del Producto Interior Bruto y empleamos o gastamos en la tercera edad un 11% de nuestro Producto Interior Bruto. Supongo que en el resto de países latinoamericanos ocurrirá algo similar. Si queréis, dejadme abajo en los comentarios cómo está la situación del sistema de seguridad social o de pensiones en vuestro país y con qué condiciones y a qué edad podéis jubilaros en vuestro país. En cualquier caso, lo que sí que parece necesario es que nos pongamos ya manos a la obra a trabajar en nuestro futuro y no depositemos nuestras esperanzas y nuestra confianza en que el Estado nos vaya a mantener cuando nos jubilemos. Que luego el Estado viene y nos da una paga, una jubilación, una pensión, mejor que mejor. Pero siempre mejor tener asegurado un plan B por si ocurre lo peor, que no nos quedemos tirados en la calle con una mano delante y una mano detrás. Siempre hay que tener un plan por lo que pueda pasar. Y ahora rápidamente me gustaría hablar sobre los 3 pilares que garantizan los ingresos tras la jubilación. El primero de estos pilares son las pensiones, que son planes de jubilación que ponen las empresas a disposición de sus trabajadores y que son pagados total o parcialmente por la compañía. Por ejemplo, en Inglaterra, donde sabéis que yo he vivido 10 años antes de mudarme aquí a China, cuando pagabas contribuciones a tu plan de pensiones, la compañía que te había contratado estaba obligada también a realizar los mismos pagos, unos pagos equivalentes. Si yo ponía 300 libras en mi plan de pensiones, la compañía estaba obligada también a poner otras 300 libras en mi plan de pensiones para ayudarme. Obviamente esto tenía un máximo que era un 4 o un 7% de tu nómina. Más allá de ese tope, la compañía no estaba obligada a realizar ninguna contribución. El segundo pilar sobre el que se asentarían los ingresos tras la jubilación sería el sistema de seguridad social, que es la pensión estatal, es decir, el dinero que te da el Estado por haber cotizado un número de años. Para mantener las pensiones es necesario que los trabajadores coticen en el sistema de seguridad social. El problema es que si no hay suficientes trabajadores cotizando y el número de jubilados sigue aumentando, el sistema termina por colapsar, que es un poco lo que estaría pasando en España. Y finalmente, como tercer pilar, tenemos el ahorro privado o por cuenta propia, ya sea porque ahorramos en un plan de pensiones privado, porque realizamos inversiones en bolsa o porque compramos cualquier otro activo financiero para que nos sea útil en el futuro cuando nos jubilemos. Obviamente esto significa que tenemos que tener formación financiera, saber cómo invertir, ser conscientes de los cargos y las comisiones y saber hacer crecer nuestro dinero para que estemos protegidos en la vejez. Porque obviamente si no lo hacemos, si no ponemos ahora las horas y el esfuerzo que es necesario para aprender, para saber invertir y para planear nuestro futuro, lo que vamos a hacer cuando nos jubilemos, cuando seamos mayores, es cargar esa responsabilidad que nosotros hemos eludido en la espalda de nuestros amigos y nuestros familiares. Así que como inversores tenemos que ser responsables de nosotros mismos, pero también responsables de nuestra operativa, responsables de nuestros resultados y responsables de la planificación que estamos haciendo a futuro. Aquí lo que no vale es después venir llorando a la vejez diciendo que el Estado no te paga una jubilación, no te paga unas pensiones y tú no has hecho nada para prepararte
para una circunstancia así. Es fundamental que empecemos a prepararnos para nuestro futuro destinando una parte de nuestras inversiones, un 10, un 20, un 30%, a ese plan para la vejez. Y vosotros me preguntaréis, bueno, ¿y cuál es ese plan que tengo que tener yo para prepararme para mi jubilación? ¿Qué es lo que tengo que hacer en definitiva? Pues estrategias de inversiones hay muchas, obviamente. Desde lo que ya hemos hablado, los planes de pensiones privados, planes de ahorro, comprar cualquier activo financiero que te vaya a dar unos ingresos de cara al futuro, como por ejemplo comprar casas y alquilarlas, pero de lo que vamos a hablar hoy es de mi estrategia favorita y algo que obviamente está muy relacionado con nuestro canal, que es crear un portafolio de dividendos. Así que el resto de este vídeo lo vamos a dedicar a cómo construir un portafolio de dividendos, cómo elegir los mejores stocks para meter dentro de ese portafolio y qué trampas o qué ambigüedades evitar a la hora de crear este portafolio que nos va a durar de aquí hasta la vejez. Lo primero que tendríamos que saber antes de empezar a hablar de un portafolio de dividendos es ¿qué es un dividendo? Los dividendos son la parte de los beneficios de una compañía que se devuelven a los accionistas. Por ejemplo, si tenemos acciones de Coca-Cola, es decir, somos dueños parciales de la compañía, aunque sea en una parte muy pequeñita, cuando la compañía reparte las ganancias anuales o trimestrales, en el caso de Coca-Cola, por ejemplo, son cada 3 meses, es decir, 4 pagos al año, nosotros nos llevamos una parte proporcional a lo que tenemos de esta compañía. Si tenemos un 0,00001 de la compañía, cuando la compañía gana dinero y reparte ese dinero entre los accionistas, nosotros nos llevamos de todo ese dinero que ha producido Coca-Cola un 0,0001. Con lo cual, cuando construimos un portafolio enfocado en dividendos, lo que hacemos es crear una cartera de inversiones que genera retornos relativamente predecibles en el tiempo, que nos van a ir pagando bien todos los meses o trimestralmente o anualmente, pero que es una fuente de ingresos pasivos bastante estable. Normalmente los stocks que dan dividendos no dan dividendos un trimestre, al trimestre siguiente los quitan, al siguiente lo duplican, sino que son compañías muy estables que vienen dando dividendos durante muchos años. Y ahora que sabemos lo que es un dividendo, vamos a ver cómo seleccionar compañías para añadirlo a nuestro portafolio de dividendos, para que nos empiecen a generar dinero todos los años. Y aquí hay dos criterios fundamentales de los que me gustaría hablar. Lo primero que habría que mirar es el dividend yield o la rentabilidad por dividendo. Esto lo que muestra es el porcentaje que la compañía paga a sus inversores en relación al precio actual de la acción. Con lo cual, cuanto más barata compramos una acción con dividendo, más alto es el dividend yield. Por ejemplo, si ponemos el caso de WBA, Walgreens Boots Alliance, que sabéis que me encanta, pues la compramos cuando estaba en torno a $34, lo cual nos daba una rentabilidad por dividendo de en torno al 5 o el 6% anual. Mientras que si la compráramos ahora, que veis que ha subido bastante, pues tan solo nos daría un 3,5%. Normalmente con el tiempo la compañía suele ir incrementando su dividendo y por lo tanto cada vez el dividend yield sobre nuestras acciones será más grande. Para entenderlo fácil, si una compañía, por ejemplo, tiene un dividend yield muy alto del 10%, pues significa que la compañía nos devuelve un 10% de nuestra inversión todos los años. Con lo cual, después de 10 años, habríamos recuperado todo el dinero de nuestra inversión, pero a la vez tendríamos las acciones todavía ahí, que seguirían produciéndonos rentabilidad y dinero. Supongo que veis lo interesante que es esto. No solo es ya la rentabilidad de la acción, sino que son los pagos anuales, la devolución de ese dinero que hemos puesto en comprar estas acciones, que nos da la compañía de manera fija y anual. En cuanto al segundo criterio que tenemos que tener en cuenta es el payout ratio o ratio de dividendos pagados, que lo que nos indica es el porcentaje de las ganancias de la compañía que se destinan a pagar el dividendo. Si el porcentaje es muy alto, normalmente por encima del 60%, no se suele considerar que el dividendo es seguro. Y además hay muy poco espacio para el crecimiento del dividendo. Es decir, no solo ya que a lo mejor no puedan ser capaces de pagar el dividendo, ya que emplean el 60% de todo lo que ganan en pagar el dividendo, sino que además la compañía se queda sin espacio para hacer crecer ese dividendo año tras año, que es algo que como inversores en estos de dividendos nos interesa muchísimo. Si nos vamos al caso de Walgreens Boots Alliance, vemos que tienen un payout ratio del 40%, lo cual hace no solo que puedan mantener su dividendo aunque tengan un mal año, sino que además pues tienen mucho espacio para aumentar el dividendo en caso de que las cosas le vayan bien a la compañía. De hecho, Walgreens Boots Alliance ha incrementado su dividendo en los últimos 5 años en una media de un 5,36% interanual. Pero ¿cómo no me va a gustar esta compañía si todos los años me está pagando un 6 o un 7% de mi inversión? ¿Cómo no me va a gustar? Obviamente ni que decir tiene Gladiadores que antes de comprar nada es necesario realizar un examen exhaustivo de la compañía,
un análisis total de sus fundamentales, entender su modelo de negocio, analizar su income statement, su hoja de balance, su balance de flujo de caja y después ver si está a un precio aceptable para que podamos comprar la compañía. Es decir, mirar el PER, el Forward PE o cualquier otro indicativo o análisis de la compañía para calcular su valor intrínseco. No vayáis a caer en la tentación que os estoy viendo venir de solamente porque una compañía tenga una alta rentabilidad por dividendo y un payout ratio decente, ya pues ala, a comprar la compañía. Tened en cuenta que si lo hacéis bien y ponéis las horas y el trabajo que se requieren, este tipo de portafolio os dará muchísimo dinero, ya que no solo vais a obtener las revalorizaciones con el paso del tiempo, es decir, el stock cada vez valdrá más dinero, sino que además vais a tener los pagos trimestrales o anuales de vuestros dividendos que podréis reinvertir como vosotros consideréis. Así, por ejemplo, si nos vamos muy rápido a esta calculadora de dividendos que tenéis en pantalla, tenéis abajo el link en el enlace por si queréis utilizar la misma que he usado yo. Vemos que con un capital inicial de $10.000, haciendo contribuciones de $2.000 anuales, hemos calculado aquí un 15% de pago de impuestos, que esto lo podéis cambiar según la legislación que tengáis en vuestro país, un 7% de dividend yield o rentabilidad por dividendo, que es bastante fácil de conseguir si seleccionamos bien las compañías, y vamos a suponer además que el dividendo va a crecer a un ritmo de un 1% interanual y que las acciones se van a revalorizar a un ritmo de un 3% interanual. Obviamente estamos cogiendo valores muy poco favorables para mantenernos en el peor de los casos posibles. Y aún así veis aquí abajo, obviamente hay muchísimas variables, pero tras 20 años en este supuesto tendríamos una cuenta con $177.000 y que nos pagaría un dividendo anual de $15.000. Obviamente estos son datos muy conservadores, pero si alguien, por ejemplo, pusiera todo su dinero solamente en Walgreens Boots Alliance, podéis ver que el crecimiento del dividendo es mucho mayor y que por lo tanto los pagos anuales ascenderían a cantidades mucho más suculentas. Lo único malo de esta calculadora que veis aquí es que a pesar de que calcula las tasas o los impuestos que nos van a cobrar anualmente, no tiene en cuenta el valor de la inflación, que obviamente se va a comer parte de nuestros beneficios. Sin embargo, yo creo que os puede servir para haceros una idea más o menos y empezar a planificar vuestro propio portafolio de dividendos. Y no os desaniméis porque el stock de portafolio siempre empieza despacito, parece que no va a ningún sitio, pero cuando los números empiezan a crecer, la verdad es que, como habéis visto, se pone muy interesante porque lo que tenemos básicamente es un sueldo extra sin mover ni siquiera un dedo. Bueno, señores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido, que es lo más importante. Y si podéis dejarme en los comentarios qué tipo de planificación estáis realizando vosotros de cara al futuro y cómo os estáis preparando para cuando llegue vuestra jubilación. Y recordad que podéis seguir apoyando al canal, ayudándome a mí a que crea contenido gratuito, con una acción tan fácil, tan sencilla, tan exuberante como es darle a ese botón de like, compartir, suscribiros, y así podréis seguir recibiendo más sensual y horripilante contenido todas y cada una de las semanas. Nos vemos la semana que viene. No me faltéis. Adiós. Un estudio del IES de dos profesores excelentes que lo han hecho en el 2009 y lo volvieron a hacer en el 2013, certifican que es una vergüenza los fondos de inversión que tenemos. Tan solo el 15% de los fondos de inversión han batido a la inflación. ¿Esto qué es? ¿Sabéis que de 2.600 fondos, tan solo 4 fondos han sido capaces de superar un 10% anual?